Buenos días a todos, mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y hoy estamos muy felices de contar con su participación en este seminario que sobre etiquetado de alérgenos en alimentos preempacados ha organizado nuestro Comité de Análisis de Riesgos, coordinado por la profesora Rebeca López que nos acompaña el día de hoy. Vamos a hablar sobre el presente y el futuro de la normativa y de la regulación internacional y además también vamos a tener una mesa redonda donde vamos a conversar un poco sobre el compromiso que la industria alimentaria tiene con respecto a este tema. Para iniciar voy a recordarles lo que es ILSI. Para quienes no nos conocen, ILSI es el acrónimo de International Life Sciences Institute. Nosotros cubrimos la región de Mesoamérica y nuestro trabajo es reunir a todos estos científicos que hay en la región y alrededor del mundo para trabajar de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer esa ciencia que sea necesaria para mejorar la salud pública y también el bienestar. Además, somos una organización sin fines de lucro, una ONG, que está comprometida y trabaja en todo el mundo y además pues estamos conformados por científicos de los gobiernos, como hoy tenemos aquí presente a la máster Amanda Lazo, a científicos de la academia como la profesora Rebeca López y a también científicos de la industria como tenemos hoy a Carolina, Mariana y a Karen. La agenda del día de hoy está súper interesante y de una vez quiero pedirles a toda la audiencia que por favor anoten en el chat de preguntas cualquier consulta que quieran hacerles tanto a la máster Amanda como a la máster Rebeca y a las científicas también de la industria alimentaria una vez que pase la mesa redonda. Porque sabemos que este es un tema donde hay muchísimas ideas que están alrededor, ¿verdad? Y que no son necesariamente verdades. Así que hoy tienen ustedes la posibilidad de atender esta sesión y de hacer cualquier consulta alrededor de este tema. Como pueden ver, pues la máster Amanda Lazo es asesora del Codex Alimentarios, nos va a hablar sobre el etiquetado, y la profesora Rebeca López, que ya se la voy a presentar de manera detallada, y finalmente pues nuestra mesa redonda con un panel de preguntas al final. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que todas la información expresada el día de hoy pues es de propiedad del presentador, del experto científico y por supuesto no lo hacen en nombre de ILSI, sino que lo hacen en nombre de sus organizaciones respectivamente. De inmediato les voy a presentar a la máster Amanda Lazo, con quien hemos compartido muchísimos eventos y le agradecemos una vez más no solo a Amanda, sino a las jefaturas del Ministerio de Economía y Comercio por permitirnos que ella participe el día de hoy y en otros eventos con respecto a estos temas que siempre nos ilumina sobre lo que realmente se trabaja especialmente en temas de Codex. Como pueden ver, ella es ingeniera de alimentos, graduada de la Universidad Nacional de Colombia y su título fue reconocido acá en la Universidad de Costa Rica, es máster en nutrición y biotecnología, tiene más de 12 años de experiencia en el sector gubernamental, es funcionaria del Departamento de Reglamentación Técnica y de Codex, es coordinadora nacional del Comité Codex sobre lácteos y productos lácteos y brinda apoyo en el seguimiento del Comité Coordinador FAO-OMS para América Latina y el Caribe, así como el Comité Ejecutivo y los Asuntos Generales de la Comisión del Codex Alimentarios. Además, tiene a cargo la coordinación de la elaboración de reglamentos técnicos nacionales y siempre está involucrada en todo este trabajo a nivel centroamericano. Yo siempre digo que Amanda trabaja muchísimo con los otros comités nacionales a nivel de Centroamérica y tiene un grupo muy importante de trabajo a nivel de la región, así que es una persona que conoce muy bien de estos temas. La siguiente es la profesora Rebeca López, que es máster en Ciencias de Alimentos, es profesora de la Universidad de Costa Rica con más de 20 años de experiencia en inocuidad alimentaria como investigadora, asesora y capacitadora y ha coordinado en los últimos 6 años 3 proyectos relacionados con alergenos en alimentos. O sea que ella ya se está haciendo una experta en este tema y por eso es que está el día de hoy con nosotros porque conoce muy bien sobre lo que se va a tratar. Y vean que, por ejemplo, ha realizado estas actividades para mejorar la gestión de este tema de los alergenos en el sector alimentario
de manera que los consumidores pues estén más seguros también. Estas capacitaciones, estas asesorías, incluso la investigación que ella ha hecho, pues tiene al final este objetivo, que es lograr que esos consumidores con hipersensibilidades alimentarias tengan más opciones de alimentarse de forma segura todos los días. Y la mesa redonda del día de hoy está conformada, bueno, va a estar coordinada por la profesora Rebeca López, y vamos a tener, o tenemos el honor de contar hoy con 3 representantes de la industria alimentaria, con Carolina Valenciano de Griffith Foods, con Mariana Vargas de NutriSnacks y con Karen Watanabe de Mondelez. Yo a las 3 les quiero agradecer muchísimo porque pensamos que es una oportunidad muy grande para que la audiencia conozca los esfuerzos que cada uno de ustedes y cada una de sus representadas hacen específicamente en el tema de alergenos y el impacto que este trabajo que todos los días ustedes realizan tienen las personas cuando van a comprar un producto donde realmente están seguros y saben que pues no van a tener ninguna reacción a cualquier alimento que consumen. Les recuerdo que una vez que pase la mesa redonda vamos a tener la sesión de preguntas y que por favor pues nos anoten cualquier consulta que tengan para de inmediato dar inicio a esa sesión. Entonces, bueno, creo que es momento de empezar. Le vamos a pasar el mando a la profesora Rebeca López. Profesora, adelante. Y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Tenemos 461 personas hoy en esta audiencia, así que bienvenidos a todos. Buenos días. Bueno, sí, un placer estar acá. Vamos a comenzar nuestra presentación. Permítanme un momentito para compartir pantalla. También que se me... ¿Están viendo la presentación? Sí. Perfecto, profesor. Estamos listos. Muchas gracias. Le doy la palabra. ¿Estamos, Rebeca? Sí, estamos listos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos y estar nuevamente en una actividad de IELTS, y para nosotros es un placer realmente compartir con ustedes algunas experiencias y sobre todo pues verme acompañada de personas que conozco desde el trabajo del Codex y que realmente hacen un trabajo interesante que día a día realmente enriquecen las posiciones que llevamos a nivel mundial en los diferentes temas del Codex. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir algunos de los temas que, sobre todo el tema de alérgenos, que es el que nos tiene hoy aquí. En primera instancia quería comentarles que si bien es cierto este tema o la materia principal es los alérgenos, también es importante que ustedes conozcan de dónde viene el tema que vamos a plantear y que vamos a debatir un poco. Entonces, en primera instancia quería hablarles en términos generales de qué es el Codex para poder después entrar en la materia. Entonces, Rebeca, por favor, la siguiente. Perfecto, ya me llegó. Bueno, el Códex Alimentarios es un organismo internacional, es el ente de referencia a nivel mundial de la Organización Mundial del Comercio en materia de inocuidad de alimentos y de comercio. Es una colección de normas o textos que brindan a los países miembros documentos, evidencia científica que puede servir de respaldo para la regulación de sus respectivos países. El Códex fue creado en 1963, es decir, estamos a punto de
celebrar los 60 años, el 60 aniversario. Generalmente las reuniones de la Comisión del Códex Alimentario se realizan en Roma o en Suiza, que es donde están las sedes de los padres del Códex, que en este caso son la FAO y la OMS. Siguiente, por favor. Creo que me está llegando. Ok, perfecto. Bien, el Códex está conformado por 188 países miembros y una organización miembro, es decir, 189. Esa organización miembro corresponde a la Comunidad Europea, a todos los países que forman parte de la Comunidad Europea. Además, está conformado por 200 observadores distribuidos en 60 organizaciones internacionales, 164 no gubernamentales y 16 organismos de las Naciones Unidas. Es decir, el Códex está conformado por el 99% de la población mundial, lo que también respalda el que pueda servir como sustento de las regulaciones nacionales, porque son documentos, normas, textos, directrices que están redactados por la mayoría de los países y por eso es que son la base de la regulación de los países, sobre todo los países en vía de desarrollo. Siguiente. Bueno, y entonces, ¿por qué surgió el Códex? Bueno, debido a la apertura de mercados, a la necesidad de establecer normativas que rijan el comercio internacional de alimentos, pero sobre todo regulaciones armonizadas, porque sabemos que hoy día contamos con cualquier cantidad de regulaciones, que la mayoría de países, sobre todo los países desarrollados, crean sus propias regulaciones y que en algunos casos, si no tienen suficiente evidencia científica, si no están fundamentados en un criterio técnico y científico, pues se convierten en un obstáculo al comercio. Entonces, por eso en 1963 se pensó en que era necesario crear un organismo que fuera responsable de crear normas que garanticen la inocuidad y el comercio mundial de alimentos. También los países en desarrollo, generalmente los países en vía de desarrollo no tenemos capacidad de generar datos, no tenemos o suficiente investigación, o si la tenemos, pues generalmente no acostumbramos a compartir los datos. Entonces, todo eso se empieza a convertir en un obstáculo al comercio y por eso es que es necesario que el Códex sea quien recopile los datos de los países para que haya transparencia, para que haya protección de los datos y por eso se crea capacidad de estudios y de análisis. Por otro lado, también existe disparidad comercial respecto a la protección de los consumidores, porque cuando se crean normas con diferentes criterios, con diferentes evidencias científicas, se convierten en un obstáculo al comercio. Y por eso fue que la Organización Mundial del Comercio es el ente, o el Códex, perdón, es el ente de referencia a la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios, con el fin de que si alguna regulación está siendo más estricta que lo que establece el Códex, pues puede ir a un panel ante la OMC y el Códex es en primera instancia lo que se toma en consideración, a no ser que el país que está siendo más estricto tenga la suficiente evidencia técnica y científica para apartarse de lo que establece el Códex. Siguiente. Bueno, ¿qué busca el Códex? ¿Cuáles son los objetivos? Como ya les mencionaba, el Códex fue creado exclusivamente para proteger la salud de los consumidores y para garantizar prácticas equitativas en el comercio de alimentos, es decir, reglas claras para poder que los países puedan regular. Además, ofrece un sinnúmero de normas alimentarias que fueron acordadas por estos 189 países miembros y todos sus observadores. Por lo tanto, se espera que todas sus normas sean armonizadas y sean fundamentadas en suficiente evidencia científica. Todo esto con el fin de garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas en cualquier mundo y en cualquier lugar, como es el logo actual del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Siguiente. Bien, el Códex, ¿para qué sirve el Códex en el caso de los países en vía de desarrollo? Bueno, como les mencionaba, tiene importantes beneficios
porque les brinda las pautas a seguir en materia de protección a la salud de los consumidores, garantiza prácticas equitativas en el comercio de alimentos y además ofrece una gran cantidad de textos, normas, directrices, guías que sirven para sustentar las regulaciones de los países y en caso de que no sea para sustentar su regulación, le sirva a la industria para poder mejorar sus procesos en el sistema productivo. Siguiente. El CODEX impacta toda la cadena de producción porque establece normas que ayudan a la producción posterior a la comercialización y el consumo de alimentos. Y sobre todo porque establecen límites máximos de residuos de plaguicidas, niveles máximos de contaminantes, límites máximos para medicamentos veterinarios, normas para frutas y hortalizas frescas, para frutas y hortalizas procesadas, normas para especies, todo lo relacionado con inocuidad de alimentos, directrices para inocuidad de alimentos, establece los niveles máximos para los aditivos, toda la categoría de aditivos que se pueden utilizar en la industria alimentaria y adicionalmente establece las reglas para el etiquetado general y el etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados. La siguiente. ¿Por qué es importante el CODEX entonces? Bueno, porque los países, sobre todo los países en vía de desarrollo, utilizamos las normas. En Costa Rica, el mayor porcentaje de las normas son adopción de las normas CODEX y el mayor porcentaje de la regulación nacional son normas CODEX y en algunos casos total y en algunos casos parcial. Cuando nos apartamos del CODEX, como hace un momento les dije, tenemos que tener suficiente evidencia científica para apartarnos. O también nos podemos apartar en aspectos de condiciones geográficas, es decir, porque a nivel mundial o a nivel de ciertas zonas del país el producto se conoce de una forma, en Costa Rica se conoce de otra, en Sudamérica se conoce de otra, entonces a través del nombre, ese tipo de aspectos nos podemos apartar del CODEX sin una evidencia científica, simplemente por aspectos de reconocimiento de su nombre a nivel de cada uno de los países. Las normas del CODEX se basan en principios científicos y son especialmente útiles para los países con economías medias, es decir, todos los datos y toda la evidencia científica que aporta el CODEX es lo que sirve para nuestra regulación, como ya se los había mencionado. Las normas internacionales pueden ser adecuadas para las necesidades de países pequeños en vía de desarrollo. De hecho, nosotros en algunos casos hay productos que solamente se producen en ciertas regiones, entonces se trabaja en normas regionales y no normas mundiales, porque son normas que van a regir solamente para esa región en la cual se comercializa el producto. Todas estas normas pueden ser modificadas y ajustadas de acuerdo a la situación del país, como les acabo de mencionar, es decir, pueden cambiar por aspectos geográficos, para aspectos de reconocimiento de su nombre, etcétera. Entonces, para concluir esta primera parte de qué es el CODEX en términos generales, como les mencioné, el CODEX es la base de América, es normas horizontales, es decir, que aplican a todos los productos. Hemos adoptado las normas CODEX. Es el caso del Reglamento Técnico Centroamericano de Alimentos Preenvasados, es una adopción de la norma CODEX. Hay algunos aspectos que complementan, en el caso de la norma de aditivos, por ejemplo, en el Reglamento Centroamericano de Aditivos, hay algunos aspectos que se complementan con otros organismos internacionales reconocidos, porque también es permitido. Cabe mencionar que cuando vamos a trabajar en un reglamento técnico, siempre en primera instancia revisamos qué tiene el CODEX. Si el CODEX no cumple o no tiene todas las especificaciones que la región o el país quiere regular, entonces vamos a otros organismos internacionales y así lo permite la ley. Entonces podemos ir a FDA, podemos ir a la EFSA o a cualquier otro organismo internacional reconocido. Entonces, en el caso de alimentos preenvasados, como les mencionaba, es una adopción de la norma CODEX.
el Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos Alimentarios es una adopción de la norma COEX y está complementada con los niveles o lo que ha establecido otros organismos internacionales. También tenemos el Reglamento Centroamericano de Cantidad de Alimentos Preempacados, el de Criterios Microbiológicos, el de Etiquetado Nutricional y el Registro de Inscripción Sanitaria para Buenas Prácticas de Manufactura. Entonces, eso hablando a nivel centroamericano. Y, por supuesto, toda la regulación nacional es adopción de las normas COEX. Estamos hablando de los reglamentos de lácteos, reglamentos de frutas y hortalizas frescas, etc. Entonces, es importante considerar que, tomando en consideración, perdón, valga la redundancia, que la norma del COEX de alimentos preenvasados es una adopción de la norma COEX. En su apartado 4.2, que es la lista de ingredientes, especifica exclusivamente en el apartado 4.2.1.4 y dice, se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán declararse siempre como tales. Esto es una adopción completa de la norma COEX. Y la norma COEX en su momento estableció que los productos que tenemos aquí para cereales, para crustáceos, para huevos, para productos pesqueros, maní, soya, leche, nueces, son de los productos que en su momento, cuando fue establecida la norma, se identificó que producían hipersensibilidad y por eso fueron considerados en esta norma y por supuesto adoptada en el reglamento técnico. Ahora bien, hace 2 reuniones, perdón, se pensó en que es necesario actualizarla y por eso, posterior a lo que Rebeca explique, voy a adentrarle en detalle qué es exactamente lo que el COEX está trabajando en la actualización en lo referente a alérgenos. Adelante, Rebeca. Muchas gracias, Amanda. Bueno, yo quiero, aquí estamos como tratando de presentar, ¿verdad?, qué es lo que tenemos en este momento. Y bueno, ya Amanda explicó muy bien, ¿verdad?, qué es lo que regula a nuestro país, pero también queremos mostrarles lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y bueno, específicamente en relación a legislación, quisiera comentarles sobre el caso de Japón, porque es un modelo muy interesante de cómo ellos regulan los alérgenos. Japón pudo responder las 3 preguntas que creo que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿verdad? En cuanto a si lo que tenemos actualmente es adecuado. ¿Cuáles son los alérgenos que se tienen que regular? ¿Cuánto es mucho? Esto pensando en el concepto famoso de la traza, ¿verdad? Y cómo se tiene que regular ese cumplimiento. Para esto, ellos pues inicialmente adoptaron la lista de COEX. En su regulación, ¿verdad? Tomaron los mismos 8 alérgenos que Amanda nos acaba de presentar y eso era lo que estaban regulando. Sin embargo, muy rápidamente, ¿verdad?, ellos actuaron porque fueron conscientes de que estos alimentos o estos datos, ¿verdad?, que se habían utilizado para identificar a los alérgenos que provocan el 90% de las alergias, estaban basados en la población europea y en el caso de las alergias está muy claro que los hábitos de consumo provocan, ¿verdad?, diferencias en cómo se comportan las alergias en el mundo, o en cada región, o en cada país. Entonces ellos quisieron identificar muy bien, ¿verdad?, cuáles eran los alérgenos más importantes para su población, y desde el año 95, bueno, en el 98, iniciaron con la realización de encuestas que son muy minuciosas, ¿verdad?, en el sentido de que no solamente se basan en un autorreporte, sino que también los resultados son analizados por personal médico para poder
distinguir de una mejor manera, ¿verdad?, cuando las personas efectivamente estaban haciendo referencia a una alergia alimentaria y cuando no, porque es muy común confundir la alergia con otro tipo de padecimientos. Entonces, desde ese entonces, ellos iniciaron con estas encuestas, las cuales además, ¿verdad?, las hacen periódicamente, más o menos cada 3 años ellos están realizando su encuesta y por eso es que vamos a ver que su regulación ha ido variando en estos últimos años, ¿verdad? Mucho. Por ejemplo, en esta primera diapositiva les muestro los resultados de la primera encuesta, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los alimentos que ellos identificaron como los de más prevalencia? Y aquí, pues señalo en azul, ¿verdad? Ya los que se salen, digamos, de la lista de CODEX. Los otros sí corresponden. Y bueno, vemos que los 3 primeros sí están, ¿verdad? Coincidiendo con lo que el CODEX había identificado como los de los más importantes, y bueno, la gran mayoría también, pero el trigo, sarraceno, las frutas y la carne, pues no están en esa lista. Estos son los resultados del 98-99. La encuesta más reciente ya arroja muchos más alérgenos, ¿verdad? Y con respecto a esa inicial, en el medio hay varias, pero bueno, no las voy a presentar, sin embargo, los invito a leer el documento de la FAO que fue recientemente publicado porque toda esa información está ahí. Aquí igual señalo en azul todos los que fueron introducidos, ¿verdad? O son nuevos, digamos, con respecto a la primera encuesta para que veamos cómo en un periodo, ¿verdad? De unos 20 años, esto puede cambiar. Algunos se mantienen, por supuesto. Bueno, ven que huevo, leche y trigo siguen siendo los 3 principales, pero ya sale un cuarto como una nuez, como la nuez, ¿verdad? Y ellos son muy específicos porque vean que ya tampoco encontramos el término frutas en general, sino que encontramos kiwi, encontramos banano y manzana, por ejemplo. Entonces han ido afinando, ¿verdad? Esos datos para poder establecer una regulación, pues, como más detallada y más apropiada. Ahora, no solamente consideran los alimentos a los cuales las personas más presentan alergia, sino también los alimentos que tienen más probabilidad de provocar anafilaxia, que es la reacción más grave que puede provocar una alergia alimentaria. Y de esa manera, entonces, vincula muy bien, ¿verdad?, la probabilidad de ocurrencia con el riesgo asociado, o sea, o más bien con la severidad de las reacciones para obtener cuáles son realmente sus alimentos más riesgosos. Entonces, en esta tabla pueden observar, ¿verdad?, cómo los 3 primeros también, ¿verdad?, los más prevalentes también son los que provocan más casos de anafilaxia, pero bueno, si vamos al detalle ahí tal vez vamos a encontrar algunos datos interesantes y diferentes. Esto también es distinto, ¿verdad?, a lo que habían obtenido en en el primer estudio, que para el caso de anafilaxia lo hicieron en el 2001-2002. Mantener una encuesta de este tipo, por supuesto que es algo difícil, ¿verdad? Pero bueno, los resultados creo que hablan por sí solos. Aquí se muestra cómo entonces en el tiempo, ¿verdad?, se ha ido actualizando la regulación gracias a esos estudios que ellos pueden hacer con su población y vemos cómo entonces aquí en la parte, ¿verdad?, aquí se muestra el año, qué es lo que se actualizó en la regulación y el estudio de referencia, y vean que hablan siempre de la encuesta nacional. Por poner algunos ejemplos, ¿verdad? En el 2001 ellos aplicación del reglamento de etiquetado, es para 5 ingredientes como obligatorio, y algo que también es muy interesante en esta regulación es que incluyen también alimentos que recomiendan etiquetar, pero que no están obligados a hacerlo. En el 2004 agregan el banano, y bueno, ahí han ido avanzando, ¿verdad?, en esa regulación, donde también vemos algo muy importante, y es que ellos incluyen aspectos relacionados con el análisis de los alimentos, que ya ahorita les detallo. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad?, de forma constante ellos han ido actualizando. Que creo que ha sido, pues, la gran faltante, ¿verdad?, en todos los demás países, porque lamentablemente, pues,
Codex no ha podido actualizarse tanto, pero por dicha, bueno, ya nos va a comentar que sí hay buenas noticias ahora con eso. En este momento, entonces, en Japón tienen 7 productos o 7 alérgenos de declaración obligatoria, que son camarón, cangrejo, trigo sarraceno, huevo, leche y maní, pero además incluyen 21 que son recomendados, ¿ok? Para etiquetar. Y bueno, vemos que son muy específicos también, ¿verdad? No, aquí no hablan de nueces de árbol, sino que específicamente se habla de la almendra, de la semilla de marañón y lo que había mencionado también de las frutas. Entonces, bueno, ellos han logrado tener una lista muy apropiada para su población. Respondieron a la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles alérgenos? Y la segunda pregunta también la lograron responder y es cómo iban a definir, ¿verdad? A partir de qué concentración de alérgenos se tenían que declarar en una etiqueta. Y ellos establecieron entonces un límite de 10 partes por millón. Cualquier alimento que contenga un alérgeno en una concentración superior a 10 partes por millón tiene que estar declarado en la etiqueta, ¿verdad? Si es de los que están como obligatorios o se recomienda si están en la otra lista. Entonces tienen un límite, ¿verdad? Que nosotros actualmente solo tenemos para sulfitos y bueno, en el caso de la declaración de libre de, para gluten. Ellos lo tienen para todo, 10 partes por millón es la norma, ¿verdad? Para todos los alérgenos. Además, lograron establecer un sistema de vigilancia que les permite, ¿verdad?, controlar que se esté cumpliendo este reglamento. Y para ello, pues hacen análisis, ¿verdad?, de productos y de acuerdo a los resultados, entonces profundizan más en lo que es inspección incluso de registros, ¿verdad?, y de prácticas en las propias empresas. Entonces, si ellos toman un producto del supermercado y sale la presencia de algún alérgeno que no está declarado en la etiqueta, van a la empresa y, bueno, hacen una revisión, ¿verdad?, de registros y de prácticas y establecen entonces la medida a seguir. Si la empresa tiene que, o sea, efectivamente tiene el alérgeno, ¿verdad?, y hay un contacto cruzado que no habían identificado y que por eso entonces está presente la traza, ¿verdad?, de más de 10 partes por millón, eso sí. Entonces, bueno, entra en el sistema ¿verdad?, de que entonces tienen que empezar a declararlo en la etiqueta. Si el alérgeno no es perceptible, por lo menos en el espacio de producción, entonces viene un análisis adicional al producto con un método más específico, porque el primer paso es con método ELISA. Pero por las limitaciones que se conocen, ¿verdad?, sobre estos métodos, entonces entra en un segundo análisis, que sería ese paso 3, para hacer una prueba confirmatoria, ya con un método más exacto, que puede ser PCR u otro kit de inmunotransferencia. Si se comprueba que el alérgeno está presente, pues entonces entran ya también en acciones regulatorias. Entonces vean que realmente es como un sistema muy integral, ¿verdad?, que les permite pues mantener actualizado su lista de alérgenos y pues asegurar en la mayor medida posible que las etiquetas en los supermercados, ¿verdad?, están reflejando exactamente lo que los productos contienen. También quería presentarles un segundo caso. Ese sí nos afecta positivamente, ¿verdad?, directamente acá a las industrias costarricenses o que laboran en Costa Rica, y es la evolución de la gestión de alérgenos en las normas. Bueno, me voy a referir específicamente a aquellas aprobadas por la GFSI. En este caso, bueno, creo que justamente esta ha sido una de las, o si no la mayor razón, ¿verdad?, una de las principales por las cuales la industria de alimentos ha evolucionado muchísimo la gestión de alérgenos en los últimos años, y es que justamente las normas han ido también, ¿verdad?, precisando más qué es lo que se necesita con respecto a la gestión de alérgenos. Entonces, las empresas que optan por certificaciones de sus sistemas de gestión de inocuidad han tenido que ir mejorando esta gestión para poder mantener esa certificación. Y bueno, les pongo los 3 normas más importantes de la GFSI, ¿verdad? Por ejemplo, BRC en este momento ya establece que
se tiene que hacer todo un esfuerzo para reducir la contaminación con alérgenos cruzados al mínimo. Bueno, reducirlo al mínimo posible. Se tiene que contar con una evaluación de riesgos que esté documentada. Los procedimientos de limpieza deben estar validados y ser verificados constantemente, ¿verdad? Para asegurar la eliminación de los alérgenos. Y textualmente dice que en los casos que una evaluación de riesgo justificada demuestre que la naturaleza del proceso de producción es tal que no puede evitarse la contaminación cruzada por contacto por alérgenos, deberán aplicarse las directrices y códigos de práctica aplicables a nivel nacional. En el caso de SQF es muy similar, habla de una evaluación de riesgos, también habla de validación y verificación de los procedimientos de limpieza, y bueno, también especifica, ¿verdad?, que hay que controlar la precisión de las etiquetas. FSC 22, pues habla de un plan, de que las empresas tienen que tener un plan de gestión de alérgenos documentado que también se basa en una evaluación de riesgo, y validación y verificación también son prácticas que se deben implementar, así como un control de etiquetas. Entonces, yo creo que esto ha favorecido muchísimo, ¿verdad?, toda la gestión de alérgenos a nivel nacional y por supuesto internacional. Y también tenemos el caso de FISMA, ¿verdad?, que como regulación de Estados Unidos ha buscado también enfatizar muy bien cómo se tienen que gestionar los alérgenos en una industria de alimentos. Entonces, aquí incluso habla muy específico de que hay que minimizar la introducción de los alérgenos desde la formulación de los productos, si esto es posible. Informar al consumidor cuando se introduce un nuevo alérgeno a un producto existente, y también detalla que las etiquetas que declaren un puede contener, ¿verdad?, un etiquetado precautorio, no deben sustituir las buenas prácticas de manufactura, que creo que eso ha sido tal vez uno de los retos más importantes, que en todas las normas que acabo de mencionar también está indicado. Porque muchas veces se ha abusado, ¿verdad?, del etiquetado precautorio por un tema de protegerse, pero esto ha provocado también problemas en la seguridad alimentaria de las personas con alergias, porque se les reduce muchísimo sus opciones. Entonces, a través de todas estas normas que son de carácter voluntario, ¿verdad?, pero muy importantes a nivel comercial, se ha logrado una mejora significativa. Y por último, un tercer caso que quiero también comentarles es una norma que existe en Europa de BRC y FDF, que es para lo que es la declaración de libre de alérgenos. Aquí hay algo muy importante, y es que la interpretación de un consumidor cuando ve una etiqueta que indica libre de, puede ser muy diferente, o puede ser, bueno, diferente, digamos, a lo que las industrias pueden ofrecer. Entonces, si un consumidor lee el libre de, lo está interpretando como una ausencia absoluta, mientras que en la práctica sabemos que esto va a ser más bien, ¿verdad?, el resultado de una demostración científica, de que la cantidad que está presente en el alimento no es detectada por un método analítico en específico. Y aquí, pues entonces introducimos una serie de variaciones que Japón, y lo olvidé mencionarlo, pero es un buen momento para hacerlo, también logró reducir, porque ellos dentro de su regulación también estipulan cuáles son los métodos analíticos permitidos, con nombres y apellidos. Entonces, BRC pues, propone esta norma para sus proveedores de supermercados, como bueno, es una norma, es de carácter voluntario, pero lo vieron como una necesidad porque muchos productos, ¿verdad?, están usando este tipo de etiquetado. Y lo que indica es que, bueno, para poder hacerlo también hay que hacer una evaluación del riesgo, ¿verdad? Hay que tener controles rigurosos que pueden incluir métodos analíticos, con el fin de asegurar que esa declaración es válida y no es engañosa, y las buenas prácticas se tienen que observar durante todo el proceso. Se resume, es una guía que está inclusive disponible en internet, ¿verdad?, en una gestión del riesgo que va desde la protección de proveedores y el control continuo de materias primas, el diseño de instalaciones, los controles en la producción, el análisis del producto final
y las prácticas de distribución y transporte. En la guía ellos incluyen en un árbol de decisión para que las industrias entonces puedan establecer de la forma más clara posible, ¿verdad? De una forma muy concreta, si su producto puede tener una declaración de libre de algún alérgeno en específico. Hago un paréntesis acá, ¿verdad? Que no estamos hablando de una declaración de libre de alérgenos como tal, o sea, como grupo, porque eso es imposible, ¿verdad? No se debería usar del todo, porque aquí estamos hablando de 8 alérgenos, de 21 alérgenos, pero sabemos que existen más de 100 alimentos que pueden provocar alergias, ¿verdad? Entonces ningún producto se podría decir que es libre completamente de alérgenos. Pero si se quiere usar el libre de leche o el libre de trigo o el libre de soya, entonces tienen que seguir esta guía, ¿verdad? Donde este árbol de decisión para poder llegar a la conclusión de si se puede o no se puede hacer la declaración de libre. Entonces, básicamente, las preguntas están, bueno, orientadas a lo que es primero la parte de materias primas, ¿verdad? ¿Cuáles son los controles que pueden hacer sus proveedores? Y luego ya propiamente en la parte de producción, ¿verdad? De la industria que procesa el alimento. Primero, hace una valoración de si el alérgeno está presente, si hay riesgo de una contaminación o un contacto cruzado, y después de los controles, ¿verdad? Que se pueden tener para evitar entonces ese contacto cruzado. De manera que se reduce mucho, ¿verdad? Los casos en los que sí se puede hacer una declaración de libre de. Y creo que esto es muy importante porque posiblemente todos hemos visto en el supermercado que tenemos muchos productos que están haciendo uso de esas declaraciones. En este momento no están reguladas ni tampoco están realmente normadas. Y para el consumidor, pues puede ser peligroso porque si no se ha seguido un sistema riguroso de análisis, ¿verdad? Me refiero a análisis en ese sentido de análisis de riesgos, algunas de estas etiquetas podrían ser engañosas y eso puede desencadenar en reacciones incluso graves en los consumidores. Entonces, creo que es un tema también importante de analizar, ¿verdad? A nivel nacional e internacional. Bueno, y ahora entonces continuamos con Amanda para que nos cuente qué se proyecta con el tema de legislación a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Rebeca. Yo creo que con el respeto de ustedes voy a apagar la cámara para poder que me llegue más rápido la señal y poder avanzar. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, volviendo a la propuesta de la revisión de la norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados y específicamente las disposiciones pertinentes al etiquetado de alérgenos, la siguiente, Rebeca, por favor. Entonces, retomando la última diapositiva en la intervención anterior, la norma general para el etiquetado de alimentos preenvasados, que en este caso es la Codex Stan 1/1985, como ustedes ven es una norma bastante antigua, requiere las etiquetas de los alimentos, la declaración obligatoria de la presencia de alimentos e ingredientes que son conocidos por causar hipersensibilidad. Y es importante aclarar también que los requisitos de etiquetado de alérgenos tienen como intención brindar a los consumidores hipersensibles acceso a la información clara y precisa sobre la presencia de alérgenos en los alimentos y sobre todo dadas las potenciales consecuencias fatales para los individuos con alergias alimentarias. Y además la prevalencia de las condiciones de hipersensibilidad que están aumentando en muchas partes del mundo. Es por eso que hay tantas iniciativas y que hay tantos ejemplos como los que acaba de mencionar Rebeca. La siguiente, por favor, Rebeca. Entonces, tomando en consideración que la norma es bastante antigua y todos los antecedentes que les acabo de mencionar, en el 2017, en la 44ª reunión del Comité de Etiquetado de los Alimentos, Australia, Estados Unidos, los Estados Unidos de América y el Reino Unido
presentaron una propuesta para considerar la posibilidad de actualizar los requisitos de información de etiquetado de alérgenos alimentarios para el manejo de condiciones de hipersensibilidad. Y sobre todo, sí, que esos requisitos actuales del Códex proporcionan suficiente información y claridad para los consumidores hipersensibles. Acabamos de ver que el Códex tiene 8 y que algunos países tienen una lista bastante extensa. Entonces, se está analizando si estos 8 se tienen que mantener o si definitivamente se tienen que agregar otros. Es el caso del uso de términos genéricos como cereales con gluten o nueces, que son adecuados en las declaraciones de alérgenos en lugar de alérgenos específicos como el trigo y almendras. También si los moluscos son reconocidos como un alérgeno separado de otros tipos de mariscos, si hay necesidades adicionales a la lista de alérgenos, y además si podría considerarse la elaboración de criterios para identificar y agregar alérgenos a una lista de prioridades de alérgenos. Entonces, siguiente, Rebeca, por favor. Entonces, a nivel mundial, como ya se mencionó, se está aumentando la prevalencia de alergias de alimentos y esa fue una de las justificaciones por la cual estos países plantearon la necesidad de actualizar la norma. Y sobre todo, dada la gravedad de las alergias alimentarias, las consecuencias para la salud, la creciente complejidad de la cadena alimentaria, las disposiciones actuales de etiquetado de alérgenos en la norma, que se consideran que carecen de suficiente claridad y detalles para la industria sobre cómo deben presentarse los alérgenos en la etiqueta de los alimentos para asegurar la protección de los consumidores. Además, hay diferencias globales en los estándares nacionales y regionales para el etiquetado de alérgenos que viene a impactar sobre la armonización y el comercio. Rebeca puso unos ejemplos bastante interesantes y entonces se identifica que el Códex puede estarse quedando atrás y retomando de que el Códex es el ente como base para la regulación de los países, pues por supuesto tiene que actualizarse. Y también se consideró que este trabajo inclusive podría complementar el trabajo que se realizó en el Comité de Higiene de los Alimentos, que fue un código de prácticas para la gestión de alérgenos alimentarios por parte de los operadores de las empresas de alimentos, que ya está vigente y que se encuentra disponible en la página oficial del Códex. Siguiente. Entonces, hay algunos aspectos en la reunión de la 45ª reunión del Comité de Etiquetado, se plantearon algunos aspectos. Esta reunión fue en el 2019 y entre los aspectos a tratar se consideró que era importante revisar las disposiciones pertinentes al etiquetado de alérgenos, sobre todo el ámbito de aplicación, las definiciones, la claridad de las disposiciones existentes, la presentación, legibilidad y los términos a utilizar, incluyendo la pertinencia de las disposiciones de etiquetado de ingredientes y sus respectivas declaraciones. También sí era importante entonces desarrollar orientaciones para el uso del etiquetado de alérgenos preventivo o de advertencia que podrían incluir principios para el uso de etiquetado de alérgenos en el caso de precautorio o de advertencia, y además disposiciones de etiquetado incluyendo definiciones para el etiquetado de alérgenos de preventivo o de advertencia. Entonces, la siguiente. Como les mencionaba, estos fueron los aspectos que se quisieron resaltar para esta nueva propuesta. Inclusive, también se habló de solicitar asesoramiento científico, porque recordemos que todas las directrices y los documentos del Códex están respaldados en evidencia científica si se requiere. Entonces, se planteó también la necesidad de solicitar asesoramiento científico, sobre todo en la lista de alimentos e ingredientes que están incluidos en la sección 4214, que es justamente donde está la lista de los 8 alérgenos identificados hasta el momento. Y ese aporte científico debería ser por parte del comité de expertos, el YECFA, que es el que, por sus siglas en inglés, da criterio técnico y científico al Comité de Medicamentos Veterinarios, al de Contaminantes y al de Aditivos Alimentarios. Entonces, se les va a solicitar a ellos si estos criterios para evaluar las adiciones y exclusiones a la lista son todavía actuales o adecuados, y todo esto va a estar sujeto a asesoría con los criterios que ya he mencionado. La siguiente. La siguiente.
Entonces, ahora en la 46ª reunión que se celebró hace más o menos un mes, Australia, como les dije, es el presidente de este grupo de trabajo y apoyado con Reino Unido y Estados Unidos de América, explicaron todo el trabajo que realizaron durante el año 19, es decir, lo que continuó el 19, el 20 cuando empezó la pandemia y parte de este año antes de la reunión. Entonces, ellos trabajaron por medios electrónicos, es decir, todos los documentos de CODEX, la mayoría se discuten por correo electrónico. Hay una plataforma específica para subir y aportar todos los comentarios por parte de los países. E indico que el trabajo que ellos realizaron durante estos meses fue la revisión de la norma general y que la posibilidad de redactar esas directrices tal cual estaba el mandato. Y además, recordó que estaba pendiente la solicitud del asesoramiento científico. Entonces, en términos generales, hubo un acuerdo en que se había logrado buenos progresos en el documento, pero que respecto a la lista de alimentos que se quiere actualizar o decidir si continúa exactamente la misma, debe examinarse más a fondo una vez que se disponga del informe del comité de expertos, porque justamente por la pandemia, pues obviamente todos los trabajos de los organismos internacionales se han atrasado, no se han podido reunir, y si se han reunido de manera virtual para abordar temas de mayor relevancia, y con eso no quiero decir que el tema del alérgeno no sea de relevancia, sino que priorizando los temas que venían ya en agenda. Entonces, esto sigue pendiente. Se habló también de la siguiente. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver en la parte de abajo los enlaces donde ustedes pueden ingresar y ver con mayor detalle el debate que hubo, los diferentes documentos que hay, inclusive el informe del Comité del Asesoramiento Científico que salió casi cerca de la reunión y por eso fue que no pudo debatirse en esta reunión. La siguiente. Entonces, continuando con los aspectos generales de este debate, se habló del ámbito de aplicación, se mencionó que debe ampliarse para cubrir también los alimentos que no son preenvasados y que se ofrecen en establecimientos de hostelería, porque recordemos que el apartado 4.2 del etiquetado general es para alimentos preenvasados solamente, no aplica para los alimentos que no están preenvasados, entonces está valorando la opción de ampliar el ámbito de aplicación. Se habló también de las definiciones, que era necesario garantizar la exactitud técnica de las definiciones, en particular el término alérgeno con alérgeno alimentario, y que fuera en línea con la definición del documento que elaboró el Comité de Higiene de los Alimentos, que les acabo de mencionar, que justamente el de los operadores en las empresas de alimentos, porque en ese documento hay una definición y aquí se intenta hacer otra definición, entonces la idea es armonizar. Y también el tema de la definición de alérgeno y alérgeno alimentario, porque es importante que las definiciones tengan en cuenta que no son solamente las proteínas, sino que también las glicoproteínas o hidratos de carbono. Y se habló también inclusive de un ejemplo de que podían provocar respuestas alérgicas en algunas personas o individuos y que debía garantizarse la consistencia con estas directrices. Respecto a la lista de ingredientes, se habló también de que se cuenta con una evaluación del riesgo por parte del comité de expertos, entonces eso quedó para futuro. Se habló de si es necesario retirar la lactosa y el sulfito de la lista, ya que causan intolerancia alimentaria y no reacciones alérgicas, pero todo eso que les estoy mencionando fueron debates generales porque el documento todavía está muy reciente, apenas se está empezando a desarrollar. También se habló de que debía considerarse el uso de una terminología que sea objetiva en lugares de nombres comunes, que deben abordarse otros medios de información disponibles sobre alérgenos cuando no sea posible enumerar ingredientes, por ejemplo, para el caso de alimentos con empaques pequeños, porque para este tipo de alimentos, pues obviamente es muy complicado y esto lo establece la norma general de etiquetado en su apartado 4.1, que se refiere al nombre del alimento.
Otro aspecto que se discutió es que se deberían de considerar diferentes opciones para enumerar los ingredientes que podrían causar alergias. Y también se habló de la inclusión del sésamo, que no está en esta lista de ingredientes, pero que se ha identificado que puede producir reacciones alérgicas y que es muy probable que se tenga que considerar. En el caso de los alérgenos que no figuran en la lista, que se deben considerar la posibilidad de elaborar una lista de vigilancia que ayude a aumentar la toma de decisiones de los consumidores. Se habló también de excluir la soya, que también se tiene que decidir si se excluye o se mantiene. También se habló de que los cereales deben mantenerse en la lista, pero para asegurar que estén en línea con el documento de alimentos para usos dietéticos especiales para personas intolerantes al gluten. Se habló de la espelta, que es una fuente híbrida de trigo y que no se debería destacar individualmente. En términos generales, hubo un debate importante, a pesar de que no hubo mucho tiempo de discusión porque, pues, por las reuniones que se han estado celebrando virtuales, se le dio más tiempo a los temas como etiquetado frontal, que también estaba en esa agenda. Y este tema tuvo muchísimo debate, entonces no permitió que se abordaran otros temas y sobre todo como son temas que apenas acaban de entrar a la agenda, el comité buscaba que estos temas que ya estaban en agenda y que ya tienen un tiempo que prácticamente tenían que cumplir con el periodo que habían establecido para que sea una norma oficial, pues se estaba cumpliendo, entonces se le dio prioridad a este tipo de normas, a estas normas, perdón. Y estos que apenas están empezando, pues quedaron para mayor debate en la próxima reunión, es decir, en la 47ª reunión de comité de etiquetado, que se estaría celebrando en el 2024, porque esta reunión es cada 18 años. La siguiente. En conclusión, se habló de que preparar un anteproyecto de revisión para la norma general de alimentos preenvasados y trabajar en el anteproyecto de directrices teniendo en cuenta el debate, es decir, todo esto que les acabo de mencionar en ese documento que estarían presentando en la 47ª reunión, que deben de tomar en cuenta el asesoramiento científico y la comprensión basada en evidencia sobre el consumidor respecto a la etiqueta sobre los alérgenos y la declaración de advertencia. La siguiente. Respecto al anteproyecto de directrices sobre el etiquetado precautorio de alérgenos, no hubo discusión en este tema porque no hubo tiempo. Entonces, simplemente la conclusión fue que las directrices aún se encontraban en una etapa temprana de desarrollo y que las consultas de expertos al comité de OMS y de FAO sobre este tema eran necesarios para el desarrollo posterior. También se habló que se exploren métodos alternativos para la declaración de alérgenos en envases pequeños, como ya les había mencionado, y que se deben considerar diferentes opciones para la declaración de alérgenos, porque muchos países proporcionan diferentes opciones, como la inclusión de la lista de ingredientes o declaraciones de alergias, etcétera. Entonces, todos estos aspectos se tienen que considerar por ese grupo de trabajo para desarrollar este documento para el 2024. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ah, perdón, Rebeca, se me olvidaba este detalle. Para mayor facilidad de ustedes, para que puedan identificar cómo encontrar estos documentos que les acabo de mencionar, ustedes simplemente le dan clic aquí a este es el enlace oficial, el enlace de la página oficial del COEX. Entonces le dan Enter. Enter, Rebe, por favor. No, Rebe, sobre la diapositiva. Exacto. Entonces, a usted ingresar al enlace, le va a aparecer, bueno, cuando aparezca. Ya, ok. Está, ya. Esta es la página oficial del COEX. Entonces, cuando ustedes ingresan a esta página oficial,
les va a aparecer la siguiente página. No sé si ingresaste, Rebe, al enlace o le hice solamente clic a la diapositiva. O sea, si como hice las dos cosas, voy a volverlo a hacer mejor. Exacto. Entonces, al ingresar ustedes a la página oficial del Codex, le dan donde dice comités y va a aparecer comités generales. Y en los comités generales se le despliega eso que están viendo aquí. Todos estos comités son generales porque ven todo tipo de alimentos, es decir, cuando vamos a hablar de etiquetado, higiene de los alimentos, pues hablamos de carnes, de quesos, de parásitos, etcétera. Entonces, todos estos comités que están aquí son se denominan horizontales. Y aquí, por sus siglas en inglés, este es etiquetado general. Entonces, le damos clic aquí sobre la sigla y Rebe le da otro enter, por favor. Bien, al usted darle enter ahí en las siglas SFL, le va a aparecer esta página. Aquí ustedes pueden encontrar todo acerca del comité de etiquetados, las reuniones que se han celebrado en el transcurso de los años, pues vamos en la 46ª reunión, las normas relacionadas con etiquetado o directrices o todos los textos, los grupos de trabajo que se están desarrollando en este momento, los documentos en consulta, y entonces, para el caso que nos aplica, entonces le damos aquí en reuniones conexas y le da otro enter, Rebe, por favor. Y entonces se le despliega aquí todas las 46 reuniones que se han celebrado. Entonces, le damos aquí enter en el CCPL 46, que es la que se acaba de celebrar. Rebe, otro enter, exacto. Y aquí se le despliega absolutamente toda la agenda de la reunión que se acaba de celebrar. Aquí, en esta parte de aquí, ustedes van a encontrar el informe de la reunión y ahí van a encontrar todos los detalles. Si bajan aquí, por acá abajo, creo que se alcanza a ver alérgenos, era el tema 8, aquí está, exacto. Entonces, si ustedes quieren ver exactamente cuál fue el informe que se presentó en esta reunión, aquí están los 3 idiomas oficiales para los comités técnicos y lo pueden abrir y leerlo. O se vienen al informe y van a ver los detalles del debate de manera muy general, porque generalmente estos informes no detallan punto a punto lo que se comentan, sino coge las ideas principales y las conclusiones. Eso sería todo. Ahora sí, Rebeca, muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Bueno, vamos a entonces empezar con nuestra mesa redonda, que es la segunda actividad que tenemos programada. Muchas gracias a Carolina, Mariana y a Karen por estar con nosotros el día de hoy. Voy a parar un momentito aquí de compartir y ordenamos. Segundo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cada una de las participantes va a hacer una pequeña presentación para que los podamos conocer. Entonces, por favor, Carolina. Claro que sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, bueno, mi nombre es Carolina Valenciano. Yo trabajo en la empresa Griffith Foods desde hace ya 11 años, siempre en el área de calidad. En el área de calidad, sistemas de gestión, actualmente estoy a cargo del departamento. Nuestra empresa está certificada, hemos trabajado con procesos de alérgenos hace bastante, hace más de 10 años. Y nosotros estamos certificados BRC desde el año 2012, ya vamos a cumplir 10 años certificados. Entonces, la parte de gestión de alérgenos, pues es, como lo comentaste, es un proceso bastante robusto dentro de esta norma BRC y pues nosotros hemos, creo que, logrado implementarla bastante bien. Y pues esto nos ha permitido ir evolucionando en función de la norma, ¿verdad? Nosotros arrancamos inclusive con la norma versión 6,
con esa primera que nos certificamos 6, 7 y 8. Entonces hemos mantenido esta evolución que comentabas del tema de gestión de riesgos y demás que la norma se ha ido enfocando. Entonces creo que hemos ido creciendo como compañía en función de las normativas. Gracias. Mariana. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mariana y yo represento a NutriSnacks, una empresa 100% costarricense que se dedica pues, al diseño de snacks saludables o nutricionalmente saludables. En el caso nuestro, al igual que Carolina, también nos encontramos certificados, pero en el caso nuestro con la FSC 22000. Casi, yo creo que más de 10 años, NutriSnacks empezó con lo que fue la ISO 22000 y desde ahí ha ido evolucionando hasta ya la última versión, la 5.1. Y concuerdo con ambas, creo que el proceso de estar certificado le ayuda a las empresas en esa mejora continua. Creo que cada auditoría de certificación, y lo hemos visto en los últimos años, se vuelve todo un tema más fuerte, lo que son los alérgenos. Y aparte de la certificación FSC, nosotros desde el 2018 decidimos certificar toda la línea de nuestros productos a base de maíz como libres de gluten, con una norma, bueno, un protocolo de libres de gluten de la DNSF. Entonces, iniciamos con 6 productos certificados y el año pasado incluimos 3 productos más a esta certificación, que de verdad, bueno, ha venido a robustecer también nuestro sistema. Y creo que por ahí también uno logra ver la diferencia entre solo tener un sistema de alérgenos y tener ya una norma más específica para un producto y darle esa garantía al consumidor. Muchas gracias, Mariana. Creo que es importante que yo haga una aclaración. Cuando yo dije que no había una norma, un reglamento, era libre de excluyendo gluten, porque gluten sí lo hay, claro. Bueno, Karen, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Soy Karen Watanabe, yo soy brasileña, trabajo en Mondelez de Brasil, pero represento a Latinoamérica. Nosotros tenemos un equipo de 4 personas para Latinoamérica, más con enfoque de programas de inocuidad de alimentos. Nosotros tenemos certificación FSC 22000, pero mismo antes de la certificación ya teníamos programas globales. Entonces, así, tenemos muchos programas que en su gran mayoría son globales, pero también acomodando reglamentaciones locales, que sabemos que hay varios en Latinoamérica, a veces un poco más creativos que otros, ¿no? Entonces, quizás este es el desafío de nosotros, porque al ser una empresa global con bastante representatividad, no solo de fábricas de manufactura, pero también de distribución de productos, hay que acomodar a las especificidades que no necesariamente, desafortunadamente, las reglamentaciones siguen de facto el códex tal cual. Lo que tenemos trabajado también ahora más recientemente es con thresholds, los niveles de presencia de alérgenos también como una fuente de información para risk assessments. Entonces es algo también que estamos implementando en nuestras fábricas para entender niveles de contaminación cruzada y cuál es el nivel de riesgo también proveniente de esto. Muchas gracias. Bueno, la dinámica que vamos a seguir es que yo voy a introducir una pregunta, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ir participando, van a ir respondiendo en el orden que gusten. Realmente aquí ya podemos hacerlo un poquito más libre. Bueno, la primera es justamente, yo creo que ya Karen la empezó, entonces tal vez diría que lo podría completar ella primero, porque es en relación a cuál ha sido el reto más importante, ¿verdad? Para lograr implementar el sistema de gestión de alérgenos en sus empresas. Entonces creo que Karen como que empezó, dejemos que continúe. Sí, de facto que para nosotros las diferentes reglamentaciones son un desafío, es un reto bastante importante, porque no es que uno es más criterioso que otro, pero a veces el escopo es bastante diferente. Como tú estabas comentando de Japón, ¿no? Que hay algunos alérgenos que ellos identifican que son muy específicos y que solo se implementan en
en este país. Pero también en Latinoamérica nosotros tenemos ausencia de datos de prevalencia, que también cuando tenemos que hacer una evaluación de riesgo, también nos hace falta. Entonces, eventualmente necesitamos considerar o nos basar en datos de otros países, otros continentes para sacar una decisión un poco más técnica. Y yo creo que también, y bueno, escuchando un poco la charla, uno de los retos que tiene ahorita la industria es eliminar el etiquetado precautorio. Yo creo que a todos nos gustaría poder ofrecerle al consumidor un producto que sabemos que va a ser seguro para ellos. Pero yo creo que lo que decía Karen, esa falta como de datos, saber muy bien cuál es el límite, y a pesar de que uno confíe plenamente en su sistema, no va a estar como 100% seguro, y lo que le da miedo es, digamos, hacerle daño al consumidor. En el caso nuestro, al ya tener una declaración de routing, que eso sí contempla otro tipo de sistemas, digamos, donde todos los lotes tienen que ser muestreados para poder hacer la liberación, nos da otro tipo de confianza. Entonces, yo creo que tener esa confianza en que tu sistema no va a fallar es algo de los principales retos, porque además hay muchas personas involucradas. En el caso nuestro, todo lo que son los colaboradores. Vos puedes tener las reglas más bonitas, pero también dependemos mucho de los colaboradores. Entonces, toda la parte de capacitación y demás, creo que es eso. Y para poder llegar a eliminar ese etiquetado precautorio, que yo creo que es lo que la industria más le gustaría, necesitamos como más datos, más información, así como lo está haciendo Japón. Parece que ya por lo menos ellos han dado como paso en ese sentido. Sí, yo más bien ahí continuando con lo que vos decís, y Mariana, dentro de esta pregunta que nos hace Rebeca, yo lo podría, creo que, dividir en dos grandes retos. Uno a nivel interno y viene muy relacionado con la cultura de calidad de la gente, ¿verdad? Tenemos que trabajar fuertemente con la gente en el por qué ponerse un guante, en el por qué hay que tener todo un protocolo dentro de la planta, porque los procesos y los sistemas se diseñan perfectos, pero dependemos de la cultura de calidad de la gente, el compromiso de la gente. Entonces, este es un pilar fundamental que siempre tenemos que trabajar en todo sistema de gestión, y creo que ahí arranca todo, ¿verdad? Aparte de trabajar con el personal. El otro proceso que en este momento nosotros lo estamos visualizando como un gran reto es, hay una tendencia que al menos a nosotros nos ha estado sucediendo como compañía a nivel, no solo en Costa Rica, sino a nivel global. También nos estaba pasando con los abastecimientos en México, en Brasil y demás. Y es que ha habido un aumento de tendencia en trazas de alérgenos en materias primas que antes no venían con esas trazas, o incrementos en las cantidades de esas trazas que actualmente están llegando. Entonces, trazas que podemos manejarlas dentro de un proceso de control y hacer mediciones cuantitativas, pues, y se mantenían en control. En este momento estamos notando una tendencia. Me imagino que también está muy relacionado con los procesos de abastecimiento que estamos teniendo en este momento, que hay pues un tema bien complicado en temas de transporte, de navieras y demás, que puede estar acrecentando, pero entonces en este sentido, como dicen, a veces no hay tanta información a nivel local o regional de qué materias primas pueden tener estos procesos. Entonces estamos como compañías, ¿verdad?, teniendo que estar monitoreando más. Tenemos que estar en un proceso continuo de monitoreo de materias primas. Como comentaba Karen, los análisis de riesgo se realizan a todas las materias primas nuevas, tenemos que estar actualizando, pero también tenemos que estar monitoreando, y este proceso tiene que ser muy vivo, ¿verdad? Cada vez que se detecta algún aumento en relación a los límites que ya teníamos monitoreados en un alérgeno, pues tenemos que nuevamente entrar en este proceso de control, y eso es un reto, ¿verdad? Eso es un reto día a día para mantener el proceso de control de alérgenos estable. Bueno, como el modelo de Japón lo trajimos en esta charla en relación con el etiquetado precautorio, me gustaría agregar que ellos lo prohíben efectivamente,
en el sentido de que prohíben la frase puede contener, y dejan como posible, ¿verdad? O sea, sí, lo que sí permiten es indicar que el producto es elaborado en una planta donde también se procesa, Así es como, digamos que es como la leyenda, y eso ha sido una tendencia también, ¿verdad?, de actualización de las regulaciones, de poder, de dejar una sola frase y no varias, porque ya está muy estudiado que la diferencia en esas frases tiene interpretaciones relacionadas con riesgo que no necesariamente las industrias realmente las están ¿verdad? Usando con ese sentido, y el consumidor las interpreta así. Y no solo el consumidor, hay un estudio que incluye personal médico, bueno, un montón de partes interesadas, y todos tienen como esa misma conclusión, ¿verdad? De que esas frases diferentes significan cosas distintas. Entonces sí, sí es confuso, ¿verdad? No sé, ¿alguien quería agregar algo? No, me pareció, no, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a el segundo tema es en relación con el desarrollo de productos. ¿Cómo ustedes en sus empresas toman en cuenta el tema, ¿verdad?, de los alérgenos cuando van a desarrollar un nuevo producto? Bueno, en el caso nuestro, nosotros sí tenemos una cultura de innovación bastante grande, creo que es como el eje de nuestra empresa. Y entonces, debido a esto, se maneja siempre como un sistema interdisciplinario. O sea, cuando hay un desarrollo, el desarrollo se desarrolla, perdón, con un equipo interdisciplinario. Está la gente de investigación y desarrollo, está el personal de manufactura, está calidad, está ventas. Entonces, desde el inicio del desarrollo ya se empiezan a contemplar todos los aspectos, incluido el tema de alérgenos. Entonces, desde que se empieza a buscar un nuevo proveedor para una nueva materia prima, lo primero que se controla es, bueno, tiene declaración de alérgenos, qué alérgenos estamos incluyendo. Se ha tratado en los últimos años de no incluir ningún alérgeno adicional a los que ya tenemos. Más bien hace aproximadamente, no sé, 6, 7 años, se hizo una reformulación en la mayoría de los productos nuestros para eliminar lo que era el huevo. En un inicio, nuestras galletas y demás se elaboraban a base de huevo. Investigación y desarrollo trabajó para poder eliminarlo. También eliminamos uno de los productos que era a base de maní, perdón. Era el único que contenía maní, entonces pues se decidió sacarlo del catálogo, y con eso pues eliminamos otro alérgeno más. Entonces sí se trata así como de no incluir nuevos alérgenos, pero de los que ya tenemos inclusive, antes de que el producto salga a producción, que ya todo esté analizado, que ya esté incluido en el sistema, en cómo se va a producir, cómo lo vamos a limpiar, para que pues de una vez que ingrese ya esté todo controlado, pues, de manera interdisciplinaria con todos los departamentos. Sí, añadiendo también aquí en Mondelez, lo que hicimos fue justamente eso, porque nos dimos cuenta que algunos proyectos quedaban para evaluación de implicación en planta de manufactura, cuando estaban para hacer testeos de manufactura, que ya era un poco lejos, ¿no?, en el proyecto. Entonces, lo que empezamos a hacer es justamente en las etapas iniciales del desarrollo, mismo cuando estamos ahí todavía con la idea, sin tener detalles del producto, ya empezar a acessar, porque la tecnología de la línea no cambia así tan rápido, ¿no? Tenemos la línea de manufactura, la realidad, los operarios, etc. Entonces, ya al inicio del proyecto, mismo en las etapas iniciales, ya empezar a evaluar cómo que es este nuevo ingrediente, este nuevo alérgeno puede sí impactar tanto en una nueva contaminación cruzada, pero también en niveles de contaminación cruzada. Dentro de Mondelez también, dentro de parte de desarrollo de producto, ya empezamos a, mismo que el alérgeno esté rotulado como una contaminación cruzada, también entender los niveles, porque también es una fuente de riesgo, ¿no? Porque para el consumidor y para la persona alérgena, tener 10 ppm o 1000 ppm es bastante diferente, por más que esté rotulado. Entonces, este es una de las cosas que estamos trabajando. Y también, como parte de desarrollo, entender cómo el consumidor entiende el producto.
Porque si vamos a lanzar un producto que es parte de una familia, que tiene un perfil alérgeno totalmente diferente, entonces, ¿cómo el consumidor va a entender? Porque sí va a estar rotulado, pero al ser tan diferente, quizás no debería tener un perfil alérgeno diferente. Entonces, más o menos es como estamos trabajando. Entonces, para comentar un poco de cómo trabajamos en Griffith, tal y como lo comenta Mariana, nosotros ya tenemos ciertos alérgenos que por política corporativa no estamos casados con ellos ni los vamos a incluir dentro del proceso. Entonces, ahí arranca hasta un nuevo desarrollo o un nuevo requerimiento del cliente si tiene algún alérgeno diferente a los que ya están en el proceso. Entonces, si ya se tiene los alérgenos, pues el producto o el prototipo pues continúa al siguiente nivel. Si hay un alérgeno nuevo, ahí se hace una contrapropuesta para el cliente con otras opciones sustitutas y demás. Pero si, por ejemplo, ya no se puede, por ejemplo, quiere incluir algo que tenga maní o algo similar, pues este proyecto ya nosotros pues no podríamos ejecutarlo por esta limitación, por ejemplo, contra este alérgeno. Continuando ese proceso, hay una parte que es muy importante en la parte de desarrollo y es si hay alguna materia prima nueva, ¿verdad? Que no sea de línea. Esto es como lo comentaban Mariana y como lo comentaba Karen, la parte de análisis de riesgo que ya se ejecuta dentro del proceso, ¿verdad? Ya sí se trabaja directamente con el proveedor, con la materia prima, con pues toda la documentación que viene asociada como respaldo para el ingreso dentro de la planta. Pero también todas esas materias primas nuevas que vienen, nosotros hacemos análisis para esas materias primas nuevas para validar que no tenga ningún alérgeno no declarado. Eso siempre se hace en los primeros ingresos de toda materia prima nueva y luego con cierta frecuencia hasta validar que el nivel de riesgo pues es bajo. Y también una vez que ya se hace el producto, el prototipo a nivel de desarrollo, pues ya cuando se incluye en la planta, si ya es parte de una línea validada, pues se continúa nada más un proceso de verificación. Pero si tiene un alérgeno nuevo, un alérgeno diferente, un alérgeno que nunca ha estado en esa máquina de empaque, en esa máquina productiva, sí arranca todo un proceso de validación, principalmente de temas de limpieza, para que este producto no vaya a generar algún tipo de contaminación cruzada con los productos ya existentes. Aquí sí validamos lo que es la limpieza en superficie, en agua de lavado, en el producto terminado, en función de si es un producto en seco o es un producto que vaya para el área de líquidos. Y pues obviamente la parte más importante dentro de estos procesos y es lo que comentaba Karen, ¿verdad? El consumidor, ¿verdad? Esta declaración de lo que contiene es muy importante y también va de la mano con el desarrollo de todo producto nuevo. Igual pues tenemos un equipo a cargo de este proceso, entonces creo que la parte de nuevos productos es súper importante dentro de la gestión de alérgenos. También tenemos que cuidar cada detalle de lo que vamos a involucrar. E inclusive a veces hasta hacer el mismo producto y empacarlo en una línea diferente, en un equipo diferente, pues pueden generar riesgo a la empresa, ¿verdad? Entonces es súper relevante. Carolina, en relación con los procedimientos de limpieza y la validación, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han validado sus procedimientos? Sí, nosotros lo que tenemos son kits que llamamos unos de proteína, para específicos o selectivos por tipo de alérgeno, y también tenemos otros de proteína general. También tenemos ya lo que es la parte cuantitativa para el producto terminado, si manejamos pruebas de ELISA, por ejemplo, para lo que es las trazas de soya, por ejemplo, ese sí lo tenemos cuantitativo, ese sí lo podemos hacer en la planta, y el resto lo manejamos con kits selectivos y kits de proteína general. Cuando hay alguna duda o estamos en un proceso muy robusto de validación con algún proceso, principalmente a veces eso pasa con el área de los mezcladores o áreas secos, sí mandamos sí también mandamos externamente para hacer un control cruzado con nuestros datos.
y hacemos validación en el producto terminado. Cuando hacemos lavado en el agua residual, ¿verdad? Una vez que hacemos el enjuague, hacemos el residual del agua de lavado y también hacemos en la superficie del equipo. Hacemos esa validación. Obviamente, también la validación del lavado de manera visual es importante, ¿verdad? Siempre, eso nunca lo podemos tampoco dejar por menos, ¿verdad? Nos apoyamos en estos procesos, pero la visual también es súper relevante. ¿Alguna de las otras empresas también han tenido la experiencia de validar procedimientos para limpiar los alérgenos eliminales? Sí, nosotros pues también tenemos los procesos validados, como dice Carolina, si va a ingresar un nuevo alérgeno o va a cambiar algún método de producción, máquinas nuevas, se hace el proceso de validación. A nosotros sí, yo creo que para nadie es un secreto que en la industria pues todo esto tiene un costo, ¿verdad? Entonces, empresas que tal vez son un poco más pequeñas, nosotros pues, tal vez somos medianas, tal vez no tuviéramos la frecuencia que quisiéramos, y por eso les hablaba al inicio un poco de ese seguridad, pero sí lo hacemos con kits genéricos, digamos, de proteína genérica, y yo creo que más importante que el monitoreo y estar pues constantemente midiendo, nosotros lo hacemos pues con un cronograma de frecuencia dentro de nuestras posibilidades, pero sí llegar a los análisis, ¿verdad? Al análisis más profundo de esos datos, que no se queden nada más hice ahí el hisopado y ya, sino analizar qué es lo que está pasando, si se salen de control, ¿verdad? Estas limpiezas. Pero sí creo que es algo en lo que a una empresa tal vez mediana o pequeña sí le puede como costar, porque pues el costo es muy alto, entonces yo creo que por ahí también optan entonces, bueno, yo hago lo posible, pero tal vez no tengo cómo verificar, entonces mejor le pongo el etiquetado. Entonces es como todo un tema, creo que las certificaciones ayudan en eso, así como experiencia personal de nuestras últimas auditorías, nos hizo mejorar en ese sistema si quisiéramos seguir como robusteciéndonos. Tal vez lo teníamos con una frecuencia un poco más baja, tenemos que aumentar la frecuencia, pero sí es algo que es todo un reto para las empresas medianas o pequeñas que hay que trabajar. Sim, e também, se falamos um pouco de como implementar para reduzir custo, se estamos em las fases iniciais de validação, eu penso que é bastante importante entender o pior cenário, porque isso pode hacer que a fábrica ou a empresa enfoque no pior cenário e não necessariamente valide todos os tipos de cambios. Só é importante entender de facto o processo, todas as etapas do processo, todos os cambios de produto, os níveis de alérgeno e quanto se pode aderir na superfície, algum produto específico ou não. Então, quizá, ao entender bastante bem quais são os challenges e os piores cenários para uma validação, também se pode reduzir um pouco o custo. Eu penso que isso é importante. Nosotros em Mondelez temos bastante desafio em termos de validação, principalmente com método, porque sabemos que os métodos são bastante específicos e a depender da forma da proteína se pode detectar ou não se pode detectar. Então, tomamos bastante tempo, de facto, em entender se algum método específico para uma proteína específica se detecta na matriz de produto, porque temos de goma, galleta, a caramelos, não? Então, a depender da matriz, se de facto este método, ou por ELISA, ou por algum método indireto, tem a sensibilidade e a seletividade que necessitamos. Quizás é algo também a ter em conta, porque eventualmente tu puedes ter um falso positivo ou falso negativo justamente por esta evaluação. Qué interesante eso que están mencionando, porque al final, claro, el tema de validación no se puede separar de la parte analítica, por supuesto. Y el hecho de la disponibilidad, ¿verdad?, de métodos y los precios asociados, por supuesto que también son factores que pueden
llegar a obstaculizar, ¿verdad? Todas las buenas intenciones que tenemos para gestionar adecuadamente los alérgenos. Entonces, esto que menciona Karen, ¿verdad? De saber cómo decidir, ¿verdad? Qué es exactamente lo que hay que analizar y todo, me parece sumamente valioso. Y bueno, no sé en relación con la disponibilidad de kits, si eso ha sido también algún problema o la disponibilidad de laboratorios para hacer los ensayos, o en esa parte si han encontrado lo que ocupan. ¿Cómo ha sido esa parte? Tal vez yo comentar un poquito, en la parte de kits, al menos nosotros no hemos tenido problemas, tal vez sí en la parte de disponibilidad de laboratorios para ejecutar análisis específicos por tipo de alérgenos, sí. Inclusive hemos tenido que enviar fuera del país porque en algunos momentos se lo pueden hacer, pero no te lo acreditan, ¿verdad? Entonces, eso es un tema bien importante en un proceso de validación. Yo ahora quisiera hablar un momentito de un temita, pero si quiere continúe y luego luego le interrumpo. Es en relación a limpieza. Ok, claro. Sí, no, en el caso nuestro, pues con los kits, bueno, sobre todo el de gluten, que es el que más usamos, sí, a nivel nacional se consiguen, pero tienen un precio más alto, entonces nosotros optamos por comprarlo fuera del país. Y sí hemos tenido problemas en conseguir algunos, como por ejemplo específicos para la macadamia. Prácticamente solo encontramos como un proveedor y con un link de detección y demás. Entonces, sí, creo que la oferta tampoco es tan amplia. Sí creo que se consiguen, pero no es tan amplia como uno esperaría. A nivel de laboratorios, generalmente trabajamos solo con uno, pero no hemos tenido como mayor problema. Sí, coincido y también añadiendo que el desafío justamente no es solo en términos de proteínas a detectar, pero en qué matriz el método fue verificado en laboratorio, porque eventualmente sí está acreditado, pero no necesariamente que van a ser capaces de detectar en la matriz específica. Entonces, este es lo que nos tarda más, de facto rechequear si el laboratorio hizo las verificaciones con la matriz específica y cuáles son los dados y eventualmente no encontramos. Oh. Sí, Carolina. yo lo que quería agregar un poco en estos temas de limpieza es todo un reto desde la planta, porque entre más la vemos, en algún momento, pues más tenemos que estar verificando, y quiere decir que estamos haciendo muchos cambios de productos. Entonces, que en los procesos de lavado, el secuenciamiento en el que se pueda programar una línea de producción en función de no tengo alérgeno, paso a este alérgeno, en la parte de compatibilidad de alérgenos, creo que eso es algo muy importante que se debe trabajar pues dentro de la compañía. Y también hay ahora pues muchos procesos de limpieza que te ofrecen, limpiezas en seco, limpiezas en húmedo y demás, que también son innovadoras y son todo un reto desde el punto de vista de validación, ¿verdad? Que son nuevas tendencias que vienen y que en algún momento pues también tienen que ser tomadas en cuenta para pues optimizar los procesos dentro de cada compañía. Muchas gracias. Mariana mencionaba que para una pequeña empresa, ¿verdad? Puede ser mucho más difícil lograr implementar una gestión de alérgenos por un tema de recursos. Desde su experiencia, tal vez con proveedores, empresas amigas, no sé, la gestión de alérgenos ha sido o sea, ha impedido de alguna manera, no sé, la realización de posibles convenios, ¿verdad? Bueno, relaciones proveedor-cliente. ¿Cómo lo han manejado en ese sentido? Sí, creo que es como un tema interesante porque pues uno como por experiencia y cómo ha crecido y evolucionado la empresa, tal vez inclusive trata de ayudar a esos pequeños productores, por decirlo así. En nuestro caso, con la certificación de gluten free sí es algo como bastante complicado porque uno de los requisitos es que el proveedor te garantice que vas a estar libre, digamos, de gluten en este caso.
Entonces, cuando definitivamente hay un proveedor que no nos puede ofrecer esta garantía y hay otro que sí, entonces lastimosamente sí se opta por este otro no proveedor. Entonces sí es como una limitante. Si el proveedor es casi que exclusivo, ahí es donde entra la organización y dice, bueno, ok, entonces me toca a mí como empresa asumir el riesgo que el proveedor a mí no me está dando. Entonces, los controles que tal vez le podríamos exigir al proveedor, los asumimos nosotros para poder seguir, digamos, comprando. Pero eso pasa sobre todo cuando son proveedores muy exclusivos o que, digamos, tal vez tienen muchos años de trabajar con nosotros. Igual yo siento que hay cosas, porque me ha pasado y cuando me ha tocado ir a hacer auditorías a proveedores, que uno ve que tal vez no tienen un sistema de implementado de alérgenos. Entonces, hay cosas muy sencillas que se pueden implementar, como decía Carolina, desde entender cómo organizar mi producción, controlar los proveedores, tener algún tipo de código de colores, que tal vez no son costosas, que son muy sencillas y que son la base. Entonces, ahí lo que nosotros tratamos con este tipo de proveedores es también darles ese acompañamiento y esa guía para que ellos poco a poco puedan también ir implementando ciertos controles. Tal vez no vamos a empezar como les decía, con un monitoreo de cada limpieza para ver si hay o no hay presencia, pero sí que vayan teniendo pequeñas acciones. Entonces sí es como difícil, pero sí hay cosas que se pueden hacer y más, digamos, empresas grandes o que van creciendo que puedan ir también darle ese acompañamiento, porque al final es un reto de toda la cadena productiva. Si mi proveedor está bien y tiene sus alérgenos súper bien, yo voy a estar bien y mis consumidores van a estar bien. Entonces, al final es una responsabilidad tanto hacia adelante como hacia atrás de poder garantizarle al consumidor eh, este libro, digamos, de alérgenos, ¿verdad? Este control. Claro. No sé si quieren compartir alguna otra experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo con Mariana porque eventualmente quizás puede ser que algún soporte técnico es requerido, pero también al ser pequeña la empresa, hay algunas facilidades también, ¿no? No es necesario tener un sistema global súper robusto, puedes, no sé, gestionar los ingredientes por una tabla Excel, por ejemplo. Entonces, hay las dos cuestiones, quizás un poco de conocimiento técnico, que sí, por foros como este sí se puede ayudar y soportar, etcétera, pero también algunas facilidades que vienen por la simplificación y por ser un sistema un poco menor también. Entonces, todavía sigue como un desafío y quizás un punto importante es cómo este sistema, por más que sea un poco más chiquito, tiene la retroalimentación, ¿no? Para una mejora continua, porque mismo los procesos de limpieza, por ejemplo, tenemos varios datos que sí hacen que nosotros cambiemos algunos programas o que vayamos a más a detalle en algún punto, otro punto, algún enfoque, otro enfoque. Entonces, en una empresa pequeña, quizás el número de PDCAs que hacemos va a ser un poco reducido, pero sí también es un reto a considerar. Y yo tal vez en ese sentido sí me gustaría compartir una experiencia y es un reto, como decía Karen, para algunas empresas muy pequeñitas, este proceso de gestión de alérgenos en Costa Rica. Digamos que el nivel ha subido muchísimo, muchísimo, muchísimo y este tipo de eventos son los que pues, ayudan a compartir e incrementar el nivel de conocimiento en estos temas en el país e inclusive en Latinoamérica. Nosotros nos ha pasado procesos muy interesantes en los que llegamos a auditar a un proveedor, a desarrollarlo, a conocerlo, a ver cuáles son sus capacidades y demás. Y, por ejemplo, están empacando su producto terminado, por ejemplo, no sé, hablemos de una especie, ¿verdad? Que traen chile, ¿verdad? El chile viene a la planta y demás, ¿qué otro tipo tal vez? Y llegan a la planta y llegan en sacos que ya vienen de otro insumo, ¿verdad? Sacos que pueden traer trigo,
que pueden tener soya. Entonces, son esas pequeñas cosas en las que ellos no se dan cuenta de eso. Pero tengo todo mi proceso de alérgenos perfecto, pero resulta que tu materia prima la estás trayendo contaminada de origen, ¿verdad? Entonces, son esos detallitos del por qué es muy importante trabajar con los proveedores, y creo que lo más importante es desarrollarlos. Y nosotros creemos que un proveedor pequeñito tiene gran capacidad, tiene gran potencial y se puede desarrollar. Y tiene algo muy bonito, y es lo que comentaba Karen, en la parte de cultura. Al ser a veces tan pequeños, es muy sencillo, ¿verdad? Implementar cambios, incrementar mejoras, incrementar en los procesos, y ellos pues se dejan como guiar. Entonces es muy interesante. Nosotros hemos tenido experiencias positivas, lindísimas, desarrollando proveedores, y al día de hoy son proveedores que son medianas industrias y tienen unos niveles de calidad y inocuidad elevadísimos. Entonces yo creo que es un reto, y nosotros también estamos llamados pues a este proceso de desarrollo de proveedores también. Bueno, qué bonito terminar así, ¿verdad? Con una idea tan clara de que este es un tema que nos involucra a todos, ¿verdad? En la cadena alimentaria todos tenemos un papel que jugar, y yo creo que dentro de los sistemas de gestión de inocuidad, la gestión de alérgenos propiamente se convirtió en el principal reto de los últimos años. No sé si coinciden conmigo, pero es mi apreciación, ¿verdad? Después de haber estado haciendo algunos diagnósticos por varios años y todo, he tenido la oportunidad de observar, ¿verdad? Y entrevistar empresas de todos los tamaños, de todos los sectores. Y sí, realmente el tema de alérgenos me parece que se puede, bueno, quitemos obviamente la pandemia, ¿verdad? Pero hablando de sistemas de gestión de inocuidad, creo que ha sido el reto más importante, y si no, uno de los más importantes en los últimos años, que ha provocado cambios en las prácticas de manufactura, ¿verdad? Antes no considerábamos tener que pensar en introducir, ¿verdad? Una materia prima en un producto nuevo, era conveniente o no desde un punto de vista alergénico. Todo estaba relacionado con las características sensoriales, el costo asociado, ¿verdad? Eran otros criterios los que se utilizaban, y bueno, ahora ustedes, las tres, ¿verdad? Coinciden en que desde ahí el tema de alérgenos se toma en cuenta. Y ese trabajo con los proveedores, que sí, siempre hemos manejado, ¿verdad? Esto de que tiene que ser una relación ganar-ganar, y sobre todo, como mencionaba Mariana, ¿verdad? Cuando hay un proveedor de mucho tiempo, se hace todo, o sea, vale la pena hacer todo un esfuerzo para ayudarle a desarrollar, ¿verdad? Que al final es eso, es un programa de desarrollo de proveedores lo que terminamos implementando, pero que nos ayuda a que socialmente podamos dar respuesta a esta necesidad de los consumidores que tienen alergias alimentarias y otras hipersensibilidades, porque la verdad es que no solamente son alergias, o sea, si logramos hacer una buena declaración de los ingredientes, que eso es como, ¿verdad? Yo creo que en eso coincidimos todas, de que eso es indispensable, ¿verdad? Y qué dicha que, bueno, si tenemos una regulación que ya nos da una guía, ¿verdad? Y bueno, obviamente todas las empresas que exportan tienen que atender otras regulaciones, que ahí es donde empiezan los retos en ese sentido, pero el encaminarnos, ¿verdad? Ya en un etiquetado de ingredientes veraz, ya es una forma de dar respuesta a la mayoría de las personas que tienen esta condición, porque si bien las trazas es tal vez lo que más nos puede generar dolores de cabeza, ¿verdad? Por toda lo que implica, digamos, en el procesamiento de los alimentos, la parte, digamos, o los consumidores, la mayor parte no es sensible a trazas. Entonces, el hacerlo bien ya con la lista de ingredientes, estamos dándole respuesta a una gran mayoría. Y por supuesto, la otra parte, que bueno, y podemos hacer otra mesa redonda solo para hablar de etiquetado precautorio, pros y contras, ¿verdad? Y sería muy interesante, pero bueno, esa es otra parte que obviamente hoy tenemos una regulación que hay que respetar, y vamos a hacer el mejor esfuerzo, impulsado mucho por estos sistemas de gestión de inocuidad que ya tenemos tan implementados en muchas empresas, porque eso sí es algo muy bonito, ¿verdad? Tal vez hace unos 20 años la certificación de un sistema de gestión de inocuidad era como para empresas grandes,
y ahora vemos empresas de todos los tamaños, ¿verdad?, que han logrado certificar sus sistemas de gestión, y bueno, eso habla de la gran capacidad que tenemos para poder justamente ir superando, ¿verdad?, esos retos e ir mejorando continuamente. Yo las felicito a ustedes en nombre de sus empresas por todos esos esfuerzos que hacen, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar muy de cerca de grupos de consumidores y sé que ellos de verdad agradecen poder tener más opciones de consumo en el supermercado, ¿verdad? Poder ver etiquetas más limpias, digamos, en esta parte de alérgenos, les da muchas más posibilidades para ellos y les ayuda en su alimentación y también en su vida, ¿verdad? En el día a día, porque al final aquí la alimentación es también un tema social. Entonces, muchas gracias de verdad por su participación. Yo espero que sus experiencias sirvan para muchas personas de las que, o para todos los que nos están acompañando hoy. Y tenemos unos minutos todavía como para ver si podemos atender algunas preguntas, entonces vamos a estar atentas a lo que nos indiquen las compañeras de ILSI. Buenos días. Hola. Por motivos de tiempo, bueno, tenemos más de 20 preguntas, pero hemos seleccionado algunas y ahorita en el chat les comentábamos que en los próximos días se va a enviar el link con la grabación del video, que además se va a colgar en la plataforma de YouTube, y de igual manera un documento con las respuestas a todas las preguntas que no vamos a poder contestar hoy. Entonces, bueno, la primera pregunta, o bueno, una de las preguntas es esta. Si se empacan harinas en donde también se empacan nueces, maní y otras semillas, ¿debe ir esto mencionado en la etiqueta? Y si debe ir mencionado, ¿cómo se indicaría? Este producto se envasa en una planta que procesa maní, nueces, cereales, entre paréntesis indica gluten, coma, soya y ajonjolí. Esto se debe colocar con obligatoriedad en la etiqueta por regulación. Esa sería la pregunta. No sé si Amanda quiere responderla. No te escuchamos. Muchas gracias por su pregunta. Ahora sí. Sí, ahora sí. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, la norma COEX, que es la que estamos haciendo referencia, efectivamente, para empezar, las normas COEX, su aplicación es voluntaria. Por eso es que se convierten en reglamento, para que su aplicación se convierta en obligación. Cuando vamos a empacar y cuando vamos a cumplir con la regulación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué regulación hay a nivel nacional, o si es para exportación, cuáles son las regulaciones de nuestro socio comercial. Y por supuesto tendríamos que cumplir con la regulación de nuestro socio comercial y no la regulación nacional. Pero si es para consumo nacional, pues entonces hay que verificar qué establece la regulación nacional. En el caso de Costa Rica, aplica el reglamento técnico centroamericano, que es el que les había comentado, que es una adopción de la norma COEX, y efectivamente dice, ahí tiene una obligatoriedad que dice que puede contener, y tiene que estar resaltado en negrita. Digamos que es una declaración precautoria, en el sentido de que aunque su producto no lo tenga, pero usted considera como productor o como industria que sí lo puede tener, debe colocar la etiqueta, es obligatoriedad. Pero eso para el caso de Costa Rica y a nivel de Centroamérica. Tendrían que verificar, porque no sé quién sería si la pregunta es alguien nacional, tendrían que verificar a nivel de su país qué regulación establece. Pero el caso de Costa Rica sí es así. La selección de la frase, no sé si también por ahí iba la duda, es en este momento opcional para la empresa. Entonces, si optan por, ¿verdad?, que fue procesado, que se usaron los mismos equipos y todo eso, todas esas frases están dentro de las posibilidades del reglamento, porque ahorita no está restringido. Es algo que tal vez cambie, ¿verdad?, en un futuro, pero bueno, todavía está así y va a estar así por algunos años. Rebe, perdón, y para aclarar un poco más, en el reglamento técnico centroamericano, en el apartado 5215, dice que la declaración deberá
colocarse luego de la lista de ingredientes, en una frase separada, en forma destacada, subrayada en negrita y resaltada de cualquier otra manera, como por ejemplo contiene trazas de gluten, elaborado en equipo que procesa maní, podría contener lactosa o cualquier otra frase que informe tal condición. Eso dice específicamente el reglamento nacional, que es exactamente lo que dice la norma CODEX. Ok, podemos seguir con la siguiente pregunta. En el caso del azúcar, el sulfurado es parte del proceso en el azúcar corriente. ¿Cómo aplica LAICA la gestión de alergenos? ¿Por qué no se declara en la etiqueta cómo debo manejar sacos de azúcar en el almacenaje? Bueno, en el caso del sulfito sí hay un límite, ¿verdad? Entonces, si la concentración es menor a este límite de 10 partes por millón, no es obligatorio declarar. No conozco la gestión de LAICA en específico, ¿verdad? Pero supongo que es por eso, porque la concentración sería menor. No sé si alguien tiene más información que yo en ese sentido, pero básicamente es eso, que ahí sí hay un límite. Okay, muchas gracias. Otra pregunta es, en algunos casos los alergenos están asociados a la frescura del alimento. ¿Podrían comentarnos algo de eso? No entendí yo la pregunta. Bueno, la pregunta nada más dice, en algunos casos los alergenos, supongo que es que podrían estar asociados a la frescura del alimento y indican que si pueden comentar algo de eso, si habrá alguna relación entre qué tan fresco está un alimento y los alergenos. No, de facto que no hay una relación, no se puede hacer esta relación, excepto si hay un proceso que de facto cambie la proteína de una forma que no se detecte por método. No necesariamente que la persona no puede tener una reacción alérgica, pero simplemente que por la conformidad de la proteína, por la forma que se cambió la proteína, no se detecta. Pero no una relación directa con frescor. Eso no. No, recordemos que bueno, al final el alérgeno es una parte muy pequeñita, ¿verdad? De las proteínas, que se conoce como epítopo. Y bueno, como bien lo explicaba Karen, si bien es cierto que los procesos de transformación de los alimentos y todo pueden afectar, no necesariamente la alergenicidad disminuye, y una relación directa con frescura yo tampoco he escuchado nada. No sé si se referirá tal vez a que el pescado cuando se deteriora, ¿verdad? Puede provocar, pero eso es una reacción diferente, no es exactamente una alergia, aunque los síntomas sí son similares. No sé si a eso se referirá. Porque hay una producción de histamina y todo eso, tal vez sea por ahí. Ok, muchas gracias, profesores. Otra pregunta, ¿qué pasa con los alimentos que no tienen una clasificación clara dentro de las listas de alérgenos? Por ejemplo, el coco, que no figura dentro de la lista de alérgenos del Códex, pero algunas personas lo consideran parte del grupo de nueces del árbol. ¿Cuál sería el criterio para saber si debe declararse como alérgeno? Hay varias preguntas acerca del coco. Bueno, en nuestro caso, porque nosotros sí manejamos el coco dentro de la planta y sí lo manejamos como un alérgeno, porque ahí nos hemos regido por la legislación de FDA. FDA sí tiene una lista un poco más detallada de lo que son nueces de árbol, que se consideran nueces de árbol. Entonces, en nuestro caso sí lo consideramos como un alérgeno, pero sí nos hemos encontrado industrias que no lo toman como una alergia. Pero en eso creo que pues al Códex también le falta un poco esa especificación. Pero entonces, un consejo es revisar las listas de FDA que tienen los mismos 8, bueno, ahora 9, porque ya incluyeron a la ajonjolí, que tiene una pues, lista bastante grande para lo que son nueces de árbol. Sí, el coco ha sido todo un tema, ¿verdad? Un debate, porque en muchos países claramente han dicho no es una nuez de árbol, no es correcto, digamos, hacer esa asociación.
no, hasta donde conozco, pues en Costa Rica no hay como un pronunciamiento, pero sí lo he visto en otros países, ¿verdad? Donde explícitamente, o sea, detallan cuáles son las nueces de árbol y lo excluyen. Y por supuesto, pero si la industria exporta a Estados Unidos, ¿verdad? O Puerto Rico, tiene que tomarlo como si fuera un alérgeno. Entonces, a nivel nacional, pues sí no está detallado esa lista, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si Amanda tiene algo que añadir, pero... No, básicamente, efectivamente, no está clasificado oficialmente como una nuez de árbol, pero sí el reglamento centroamericano establece de manera obligatoria la lista de ingredientes que se tienen que declarar de manera cuantitativa. Es decir, si su producto tiene coco, independiente de cuál sea la cantidad, tiene que declararse en la lista de ingredientes. Entonces sería una forma de que el consumidor identifique que ese producto puede tener, tiene. Porque si ya es por trazas, pues obviamente no va a aplicar porque las trazas solamente aplican para determinados productos. Y si el coco no está clasificado de árbol, pues no sería obligatorio declararlo como una traza. Pero sí tiene que estar en la lista de ingredientes. Entonces es una forma de que el consumidor puede darse cuenta de que el producto que va a consumir tiene coco, en este caso. Sí, tal vez yo creo que, como indica Mariana, lo más oportuno es, dependiendo del mercado para donde va mi producto, pues darle una verificación a cuál es la regulación que está aplicable allá y obviamente la regulación local, ¿verdad? Tenemos que cumplir la local y la de los países a los que vayamos a exportar. Entonces creo que en este caso del coco, porque nosotros también en algún momento nos ha pasado, si no, dependiendo de para dónde van, entonces creo que esto es lo más oportuno y en función de eso, pues ya diseñar tu control de alérgenos en la planta, ¿verdad? Con el mercado que en este momento, si estás exportando a Estados Unidos, pues tienes que cumplir otra regulación y en función de eso tienes que crear tu sistema. Creo que sería como lo más oportuno. Okay. Y una última pregunta sería, ¿las validaciones es posible hacerlas a nivel cualitativo con kits específicos? Porque según he leído, las validaciones deben ser únicamente cuantitativas. Esa sería la pregunta. Sí, los científicos expertos, ¿verdad? En todo el tema de análisis de alérgenos, sí recomiendan que para las validaciones se usen métodos cuantitativos específicos, ¿verdad? Y los otros se pueden usar para las verificaciones, eso sí. Pero cuando están validando, la verdad que específicamente ese estudio donde tiene que haber un cierto número de repeticiones y todo, si se hace con esa rigurosidad científica, las metodologías deben poder cuantificar. Perfecto. Esa es la pregunta. Okay. Bueno, de mi parte, de verdad, reitero el agradecimiento por la participación de todas las personas expositoras y todas las personas que asistieron a la charla. Esperamos que sea de mucho provecho y hay que estar muy atentos, ¿verdad? Porque el tema de Codex sigue y a todos nos involucra, así que vamos a estar muy atentos a todas esas actualizaciones que ya por dicha, también Amanda nos dio una muy buena guía de cómo podemos ir siguiendo la información, ¿verdad? Que se va a ir generando. Les invitamos a visitar la página web y el canal de YouTube de ILSI. Y bueno, cualquier otra cosita adicional, si las compañeras de ILSI tienen el espacio. No, de parte de ILSI queremos darles a todos las gracias por su participación, un agradecimiento especial a las panelistas por sus excelentes aportes y por acompañarnos el día de hoy. La grabación va a estar disponible en las próximas 48 horas probablemente. Igual siempre les invitamos a visitar la plataforma en la plataforma de YouTube, el canal de ILSI. Todos nuestros eventos se cuelgan ahí, entonces pueden volverlos a revisar y agradecerles a todos. Tuvimos casi 500 personas durante estas 2 horas. Sería muchas gracias por acompañarnos y de nuevo gracias a ustedes por compartirnos sus conocimientos. Esperamos que tengan una muy buena tarde
todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Feliz tarde a todos, gracias. Gracias, hasta luego.